Buenos días, que el Señor les bendiga. Hoy es un día muy especial, es un día muy bendecido. Es el día que el Señor ha creado para nosotros. Es el día que Dios ha hecho para que nos alegremos y nos regocijemos en Él. Y hoy tengo esta palabra muy poderosa de bendición para tu vida y para la vida de los tuyos. Salmo 32. Escucha con mucha atención lo que Dios revela en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Transgresión, pecado, violación de la ley de Dios. Sabemos a quién es que el Señor perdona. El Señor perdona a aquel que confiesa su pecado. David había hecho una confesión pública de su pecado y Dios lo había perdonado. Y él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando Dios te perdona, Dios se olvida de todo lo malo que tú has hecho. Cuando Dios te perdona, Dios borra tu transgresión. Es como si nunca hubieras pecado delante de Dios. Lo que Dios perdona, Dios lo borra. Lo que Dios perdona, Dios lo quita. Lo que Dios perdona, desaparece delante de Él. Ya no está. Ahora, piensa tú cuando alguien está acusando a otro de un pecado del que ya Dios lo perdonó. Esa persona que es bienaventurada porque su transgresión ha sido perdonada y cubierto está su pecado. Y esa otra persona está señalándolo, diciendo lo que hiciste, cómo lo hiciste, qué malo eres. Y Dios está diciendo, ya yo lo perdoné, ya yo no me acuerdo de ese pecado, porque ya yo lo limpié, ya yo lo borré. De su maldad no hay memoria. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces dice el verso 3, mientras cayese envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero entonces dice en el verso 5, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Escúchame con mucha atención. Esta palabra que da David aquí, mientras pueda ser hallado, es una palabra poderosa, porque tampoco es un secreto que hay momentos donde Dios dice, hasta aquí llegué. Hasta aquí te voy a permitir continuar en tu maldad. Hasta aquí voy a permitir que sigas en tu pecado. En los tiempos antes del diluvio, dice la Biblia que el pecado llegó hasta la presencia de Dios. Subió demasiado alto el pecado. Llegó demasiado lejos. Y es ahí entonces donde Dios dice, voy a destruir, me ha pesado haber hecho al hombre, lo voy a destruir. Y solo Noé, que era justo, y su familia fueron salvos por el mandato de Dios de construir un arca para que cuando viniera el diluvio,
ellos no murieran, junto con aquellos pecadores de su entonces, de su tiempo. Por eso dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El Señor ha venido para liberarte alrededor. Cuando tú confiesas tu pecado, todo lo que estaba alrededor tuyo para destruirte, todo lo que había venido contra ti, entonces se cantan cánticos de liberación, porque el enemigo ha sido disperso, la obra de las tinieblas ha sido cancelada. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justo, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Confiesa tu pecado, apártate y los cánticos de liberación de Dios te van a rodear. Dios está presto para restaurarte. Dios está presto para bendecirte. Y créeme que si Dios te perdona, ¿quién es el hombre para acusarte? ¿Quién es el hombre para querer destruirte? ¿Quién es el hombre para señalarte? Así que pon tu confianza en el Señor, no en los hombres, sino en el Señor. Dios te bendiga en esta mañana y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.